Bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta mañana aquí en presencial y también a aquellos que se unen a través de Iglesia en Línea por medio de nuestros distintos canales virtuales en esta celebración dominical. Y es así, comenzamos nuestro mes de familia y la mayoría de ustedes se preguntará, ¿y dónde está Andrés? ¿Ya? Porque por lo general este tiempo lo tiene Andrés y Soraya compartido durante 4 semanas, así que antes de adentrarnos en el tema de esta mañana, es necesario dar un pequeño anuncio para todos ustedes. Lo primero es comentarles de que nuestra hermana Soraya, en todas las revisiones que por lo general, y es bueno hacerlo, si usted lo hace lo felicito también, en aquellas revisiones que uno se debe hacer cada cierto tiempo, le salió por allí unas células que representaban unos 2 milímetros y que eran células cancerígenas y que está siendo en este momento ya tratada en los Estados Unidos. Esa es la razón por la cual Andresito y Soraya no están aquí y van a estar por allá el tiempo que se demoren en tratar eso, resolver eso, hasta que eso esté arreglado y los tengamos acá, Dios mediante, a más tardar a finales de septiembre. Pero en todo caso, más allá de darles este anuncio, es también pedirle a usted de que esté en comunión con nosotros y pueda usted tener a nuestra hermana Soraya en sus oraciones, rogando al Señor de que el tratamiento que le estén aplicando para poderse deshacer de esa cosa lo más rápido posible sea efectivo, sea inmediato y sea contundente, ¿no? Así que a lo largo de estos 4 domingos de familia, usted va a escuchar al resto del equipo de aquellos que exponemos aquí temas, tratando este tema en particular acerca de la realidad de ser padres. Y es súper interesante porque desde el mismo título hay letras que se caen, ¿no? Hay que ver de un poquito el lado jocoso al tema. Y bueno, es verdad, ya le avisé, ore por Andrés, ore por Soraya, ya están en todas las acciones médicas necesarias y correspondientes para ello y esperamos tenerlos aquí en corto tiempo, una vez que ya le den el alta a nuestra hermana Soraya. Bien, ahora en cuanto a la paternidad, vamos a usar esto, explicando un poquito, vamos a usar el castellano tal como debe ser utilizado. Cuando nos referimos a paternidad, nos vamos a referir a la labor que cumple papá y mamá. ¿Ya? No vamos a entrar con ese cuento donde tener que decir la paternidad, la maternidad. No, en el castellano hay este tipo de sustantivos que son colectivos y que cuando se usan en plural son chéveres. Es como cuando se dice los derechos de los niños, ¿sí o no? Y cuando se dice los derechos de los niños, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Sí ve? ¿Sí ve? Cuando hablamos de la humanidad, ¿de quién estamos hablando? Entonces no es necesario hacer digresiones constantemente de andar diciendo la paternidad, la maternidad. No, paternidad como sustantivo va a englobar la labor que hacen los dos. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, algo que quizás usted, si ya es papá y ya tiene su hijo, su hija en escuela, en colegio o algo así, habrá una realidad que es común a todos y que lo podríamos acuñar en un pequeño refrán que no solo en esta, sino en otras iglesias también se está comenzando a hacer famoso, y es que cuando se ejerce la paternidad, los días son largos. ¿Sí o no? Hoy es domingo. ¿Sabe? Se lo prometo. ¿Qué es lo que usted va a decir hoy a eso de las 9 de la noche cuando esté usted en su casa? ¿Sabe qué es lo que va a decir? Mañana es lunes. Porque eso ya implica hay que levantarse temprano, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Tengo la agenda así, es el rush del día laboral. Ok, y si usted tiene hijos, entonces usted piensa, tengo que levantarme temprano a tal hora para hacer el desayuno, mandar el lunch, tener listo todo. Yo irlo a dejar o si tiene expreso, tenerlo listo para el expreso. Luego de que el chico llegue, que coma, ver que coma. Y de ahí lo tengo que llevar a las clases de inglés, alemán, chino, mandarín, japonés, ¿no? Y después de eso lo tengo que mandar a las extracurriculares de fútbol, equitación, natación, gimnasia olímpica. Y después de eso, baile, danza, ballet, ya. Y después de eso tengo que regresar a la casa rápido y ver que hagan los deberes que le hayan mandado de la escuela. Y entre
entrar al sistema, subir a la plataforma, mandar los deberes en línea, ver si hay otra comunicación para padres de familia, y aparte de eso lidiar con los temas de trabajo de la casa. Y hay harto que hacer cada día. Y cada día que pasa, usted lo primero que piensa, ok, el domingo de noche usted dice, mañana es lunes, ¿verdad? Y el lunes en la mañana usted dice, ya quisiera que se acabe este día. Porque los días son largos. Pero algo que acontece con la crianza de los chicos, de nuestros hijos, es que aunque los días parecen largos, los años son cortos. Y es verdad. Ayer, así sea en términos románticos, ayer usted estaba llevando a sus hijitos al inicial 1. Mañana usted los va a llevar a su primer día de universidad. O mañana probablemente los va a llevar a su primer día de trabajo. ¿No? Los días son largos, los años son cortos. Y el tema es que para paternidad, para saberla ejercer, ya sea en la perspectiva del acompañamiento que va a hacer la mamá y el acompañamiento que va a hacer el papá con los roles y las responsabilidades que la Escritura mismo va a demarcar a medida, y eso lo vamos a entender a medida que vayamos avanzando en este mes de familia, es que ningún chico viene con manual incluido. Simplemente usted llegó al hospital con una señora que tenía una barriga de este tamaño y a los 3 días, en términos normales, usted salió del hospital con una criatura en brazos que tiene un gran letrero que dice frágil, trátese con cuidado, pero que no viene con manual de instrucciones de cómo se ejerce una paternidad responsable o de cómo yo voy a lograr de que este bebé, esta herencia de Dios que Dios me ha dado, yo lo voy a mandar, o mejor dicho, yo lo voy a criar desde que está en el asiento para bebés hasta que conduzca un carro por sí solo. ¿Se ha puesto a pensar en esa imagen? Usted saca a su bebecito y lo pone en el asiento del bebé allí en el carro y usted lo va a formar y lo va a criar hasta que este niño maneje por sí mismo un automóvil. ¿Qué cosa que es esto de criar hijos? Entonces, acontecen ciertas dinámicas, de que a veces uno piensa de que como uno tuvo padres, ¿no? Uno ya sabe cómo ser padre. Bueno, eso tendría que entrar un poco a discusión. Porque hay ocasiones en que en las dinámicas de familia solemos decir, mi abuelo hizo, mi padre hizo y por lo tanto yo hago. Pero si usted le pregunta, o si usted mismo fue, perdón por el término, víctima de ese pensamiento, usted se va a dar cuenta de que hay cosas que hubieron en su dinámica de familia que no salieron bien. Y uno lo tiene que aceptar. Uno lo tiene que aceptar. Y uno tiene que también tener las herramientas aquí adentro, en la mente y en el corazón, herramientas para saber discernir qué cosas de las que experimentamos en nuestros hogares de origen son verdaderamente buenas y positivas. Si después de haber discernido que hubieron cosas buenas y positivas, eso sí merece pasarse a la siguiente generación. Pero si después de haber discernido que esta dinámica y principios que quizás vivía en mi familia de origen con mis padres no rindieron los resultados, ¿sabe qué? Yo los dejo a un lado, no los vuelvo a tomar en cuenta. Y cobra sentido mucho una frase que tiene el apóstol Pedro en una de sus cartas cuando él dice, Dios nos salvó a nosotros de la mala manera de vivir que aprendimos de nuestros antepasados. El texto es fuerte, porque por lo general lo que acontece en nosotros, y especialmente en el medio latinoamericano, nosotros somos latinoamericanos, pintados, mestizos, no hijos del colonialismo, como lo quiera llamar, pero en nuestro medio, con el tiempo es como que solemos idealizar. Y por más que a mí me hayan dado palo, me hayan masacrado, me hayan hecho esto y lo otro en la casa, luego después nosotros decimos, y esto hizo mi padre, o esto hizo mi madre, y mira cómo estoy yo. Traumado. Y con muchas cosas que resolver. ¿Ya?
Entonces no podemos entrar en ese diálogo de tratar de idealizar las cosas que experimentamos, sino que más bien debo de entrar en el campo del discernimiento y necesito herramientas para lograrlo. O también puede darse la otra perspectiva, ¿no? Primera perspectiva, entonces, pensar que solo porque he tenido padres, eso no significa de que yo ya sé ser papá. Eso es algo que tiene que aprenderse a la luz de principios, y de eso se va a tratar esta serie. Y por otro lado, puede acontecer de que como yo fui hijo, eso no quiere decir de que yo sepa cómo se cría uno. Y entonces esa es la otra parte de la lectura. Cuando yo era niño, yo no tuve tal cosa, no experimenté tal cosa, no hice tal cosa. Entonces, como yo no tuve, no hice y no experimenté, ahora que yo soy papá y voy a tener un hijo, todo lo que yo no tuve, todo lo que yo no hice y todo lo que yo no experimenté, él lo va a experimentar. Eso sale mal. Ya, eso sale mal. Entonces, yo también necesito entender que aunque haya sido hijo y quizás haya tenido carencias o problemas en mi crianza, no necesariamente significa que eso ya me capacita para que yo sepa cómo criar a un hijo mío. Y entonces, continuamos en nuestra vida. No es lunes, es martes y sucede que hay reunión de padres de familia y de repente usted se topa con esa pareja de padres de familia que parece que a sus hijos les va bien y funcionan. Y entonces usted puede tener quizás un diálogo a la altura con ellos. Y estoy hablando de casos reales, porque sí existen padres así. Entonces usted les pregunta, y bueno, ¿y cuál ha sido su secreto para generar estos niños tan tranquilitos, tan bonitos? Usted habla bonito de los hijos, ¿verdad? Entonces la respuesta que usted recibe es que nosotros solo los amamos. ¿Y qué hay detrás de esa frasecita, solo los amamos? Entonces podríamos enumerar ciertas características que están detrás de esa declaración, los amamos. Quizás la primera, en medio de estas, es el hecho de que es como el Estado, como para ir de más a menos, es como el Estado. Los estados que tienen mayor nivel de corrupción son los estados que tienen más leyes, más reglas y más organismos de pseudo control, ¿eh? Para que la corrupción no avance. Y lo mismo acontece en ciertos entornos familiares. Hay ocasiones en que usted encuentra hogares donde hay 500 reglas para todo. De tal forma que esta vivencia de, no, acuérdate de las reglas, regla para tal cosa, regla para tal cosa, regla para tal cosa, regla para tal cosa. Llega un momento en que un muchacho, una chica, se fastidia. No les importa. Y nos llega a mostrar de que hay dinámicas donde excesiva cantidad de reglas pueden dañar a una generación. Y esto no es raro en el género humano. Cuando uno lee, por ejemplo, al apóstol Pablo, sí ha escuchado hablar de Pablo, ¿verdad? Él escribe una carta a los romanos, esto no está en las diapositivas, él escribe una carta a los romanos, y cuando él escribe Romanos 7, habla de que cuando él leyó la ley de Moisés, que ¿cuántos mandamientos tiene la ley de Moisés? 613 mandamientos, estatutos y ordenanzas. Dios mío. Bueno, que cuando Pablo leyó toda la ley de Moisés, por un lado aprobó que lo que la ley decía era bueno, pero por otro lado Pablo dice, en criollo castellano, sucede que cuando yo leí todas las reglas, algo se despertó en mí donde yo quise romperlas todas, a ver qué es lo que acontecía. Y entonces Pablo llegó a una conclusión, ¿qué es lo que acontece cuando hay un sistema hiper restrictivo como la ley de Moisés? Pablo decía, sucede que voy a terminar haciendo el mal que no quiero hacer y el bien que quiero hacer no lo voy a hacer. Mientras que en determinada característica de hogares donde la paternidad ha sido excelente en su ejecución, nos hemos dado cuenta de que no se han manejado con muchas reglas, se han manejado con principios. Han habido menos reglas, pero se han potenciado principios. Y principios que yo le demarco la cancha a mis hijos y después decir, tú te puedes mover con libertad dentro de esta cancha.
dentro de esta cancha. Solo por poner un ejemplo. Vamos, pensemos con la vestimenta de los pelados. ¿Se acuerda cuando recién salió el término metrosexual? ¿Sí se acuerda? ¿A quién fue, no sé si usted recuerda, quién fue uno de los primeros hombres al cual se le aplicó el término? David Beckham, gracias. Se me adelantaron, ¿no? El segundo fue Brad Pitt, pero el primero fue David Beckham, ¿sí o no? Y usted lo veía allí con los jeans, las camisas, así todo apretadito, más o menos, y ahí salió la costumbre, ¿no? De que va a señalar y más o menos, David, ¿dónde está la pelota? Ya, ok. Y para los que estábamos ejerciendo la masculinidad en aquella época, eso nos parecía demasiado recargado. Era como que no combinaba la una cosa con otra cosa. Han pasado 20 años y hemos entrado en un proceso de hipersexualización de la infancia. Entonces usted encuentra muchachitos de 5, 6, 7 años de edad, de este tamaño, y que los padres lo visten como David Beckham, el metrosexual. ¿Sí o no? Pasa con las chiquitas también. Usted encuentra muchachitas, 7, 8 años, 9 años, y usted las encuentra con la blusita, el escote, el chorcito. Y lo peor de todo es que usted va a las tiendas donde venden ropa interior y usted ya no encuentra el panty que usted como mujer usó en su época. Hoy existen ropas para niñas que más parecen para ropa de noche de bodas. Y vivimos en una sociedad hipersexualizada. Entonces, yo puedo, para no sonar lleno de reglas y de control, pero yo me puedo basar en 2 principios que el apóstol Pedro, por ejemplo, pone en cuanto a cómo yo manejo los conceptos y los códigos de vestimenta. Yo no le voy a decir, usted tiene que usar este pantalón, esta blusa, esta ropa, esta camiseta. No, pero Pedro por lo menos dice 2 características. Cuando la persona ha alcanzado madurez, dice, escoge las cosas que tengan pudor y que tengan modestia. Esa es la cancha. Esa es la cancha. Entonces yo le puedo decir a mi hija, ¿sabes qué? Me la llevo al de Prati, yo reviso todas las perchas de ropa y le puedo decir a mi hija, ¿sabes qué, mi hijita? De aquí para acá, escoja todo lo que usted quiera. ¿Sí me explico? ¿Sí me hago entender? Regla sería, esta te pone, esta no te pone, esta te pone, esta no te pone, esta te pone, esta no te pone. Y por último, tú no escoges, toma. Aquí veo que hay jovencitas que están más o menos en la adolescencia. ¿Qué tal si fuera así? Complicado, ¿verdad? Pero ¿qué tal si yo tengo una cancha demarcada por principios y marco una cancha y digo, en esta cancha te puedes mover con libertad? Entonces, cuando ciertos padres han ejercido su paternidad, ha funcionado el no tener un mundo recargado de reglas, sino más bien de marcar una cancha con principios, y en esa cancha de principios nosotros podemos manejarnos con libertad. Otra característica de buenos padres que han ejercido la paternidad de una forma excelente son padres que no tienen temor de sujetar las riendas de la crianza de los hijos. ¿Cómo se come esto? Los niños aprenden a ser manipuladores. ¿Sí o no? Ok. Y algo que acontece con los padres, ¿no? Es que de alguna u otra forma Dios le concede a los padres una especie de olfato. Y por último, si el hombre no lo desarrolla, la mujer sí lo desarrolla bien, ¿no? Entonces, mira, tu hijo te está manipulando, ¿no? La señora sobre todo, ¿no? Y entonces los padres tienen 2 opciones frente a eso. Opción número 1, se dejan manipular, ¿no? Entonces pueden venir los juegos, ¿no? Bueno, es que yo no tuve, yo no experimenté, yo no hice. Entonces me reflexibilizo. O sea, haga lo que quiera, mijito. Todo está bien. Bravo. Padres que han sido responsables y han ejercido buena paternidad son padres que no han tenido temor
de tomar las riendas de la paternidad. Y de que cuando olfatean esto, ¿me está manipulando? Puedo decirle a mi hijo, me estás manipulando. Y lo que se logra con la manipulación está mal. Porque si los padres rinden el derecho o rinden la responsabilidad de ejercer paternidad, ¿sabe cuál es el mensaje que usted le está dando a sus hijos y a sus hijas? De que con manipulación se consiguen las cosas. Y el día en que ese niño y esa niña se case con un hombre o con una mujer y formen una pareja en matrimonio, ¿sabe qué van a llevar en la mochila de herramientas al matrimonio? Que la manipulación sirve. Y le hacemos un daño a la sociedad. Usted sabe que hay grupos sociales dentro del Ecuador donde, lo debe de saber, donde las madres, a las niñas chiquitas, ¿no? Por ahí le enseñan una cosa y otra cosa, y no falta el comentario de la amiga que está presente en la reunión familiar y dice, ¡ay, qué bueno, mijita, aprenda! Porque eso que le está diciendo su mamá es lo que le va a ayudar en el futuro a que tenga al hombre aquí, en la palma de su mano. Causa chiste, pero es una tragedia. Porque después, producto de eso, vendrán los conflictos matrimoniales, divorcios, reventaderas, infidelidades y locura y media. Entonces, padres, parejas que han ejercido una paternidad sana no han tenido miedo de tomar las riendas de la responsabilidad que Dios les ha dado y las han ejercido con la sabiduría de Dios. No tienen temor. Otra característica que va a estar detrás, y ojo, en cada una de estas se va a ir profundizando domingo a domingo, este es un paneo general. Otra característica de los padres que han hecho una buena labor es que descubren cuáles son las destrezas y las fortalezas de sus hijos. Había una canción, bueno, no sé si es canción, mi mami por lo menos me la solía decir para hacerme reír, pero decía, José llamaba el padre, Josefa la mamá, y al hijo que tuvieron le pusieron, José llamaba el padre, Josefa la mamá, y al hijo que tuvieron le pusieron, tu abuelo fue abogado, tu padre fue abogado, estás destinado a ser abogado. ¿Y qué tal si este muchacho tiene todas las habilidades técnicas, matemáticas y todo para ser un ingeniero civil? O para ser un ingeniero industrial que va a revolucionar las máquinas para producción masiva. O si este individuo puede ser una eminencia en el mundo médico. Buenos padres que han ejercido una paternidad saludable se han dedicado durante toda su vida. ¿Y sabe qué es útil para eso? El apego. El saber si a su hijo le gusta jugar con legos o no, si pinta o no, si dibuja o no, si le hace los números o no, si le gustan las ciencias o no. Y en los padres, en vez de potenciar lo que los hijos son buenos haciendo, los padres vienen con una agenda forzada. Tu padre, tu abuelo fue médico, tu padre fue médico, tú serás médico. Ay, ay, ay. Mal negocio. Y por eso, si usted conversa un poquito quizás con generaciones anteriores, le puede decir, oye, pero en medio de todo, tienes una profesión que te da plata. No, porque esa es la típica, ¿no? Mi hijito, estudie algo que le dé plata. Ya. Y usted puede decir, sí, es verdad, tengo plata, tengo recursos, pero, no me siento realizado con lo que hago. Algo me falta, ¿no? Y quizás la tragedia es que muchos de estos muchachos, muchachas, probablemente se van a dedicar a lo que les gustó toda la vida después de jubilarse. Cuando ya fuerzas y vida, ya es un poquito más complicado sustentarlas y estar fuerte. No sé si me explico. Entonces, si yo estoy ejerciendo paternidad, yo tengo que invertir mi vida, mi olfato, en descubrir lo que a mi hijo le gusta y no necesariamente forzarlo a que cumpla una agenda que es de acuerdo a mi ideal.
Otra característica de padres saludables que han engendrado hijos saludables es que son padres que priorizan la relación por encima de cualquier experiencia. Le pongo un ejemplo. ¿Usted tiene adornos en la casa? ¿Sí? ¿Tiene o no tiene? Ya, ok, tiene adornos. ¿Yadró? ¿Puede levantar la mano? ¿Yadró? Ahí, ok, 3. Cristales de Carrara. No. Capodimonte. Ok. Sea como sea, usted puede en algún momento decir, este jarrón lo tuvo mi tatarabuela desde la época de la independencia española. Es hecho con porcelana de la misma madre patria España. Y ha pasado de mano en mano, de generación en generación. ¿Ok? Entonces usted le dice a su hijo, mijito, este jarrón está aquí en la casa. Usted le cuenta toda la historia, ¿no? Como que a veces a los niños les importa, la verdad es que no. Para ellos es una jarra, ¿no? Entonces, aquí está el jarrón, mijito. Esto ha pasado desde las épocas de la colonia en nuestra familia porque tenemos tal apellido. Así que cuando usted venga a la casa, mijito, tenga cuidado con el jarrón. Viene un día el muchacho felizote, la chiquilla felizota, de que logró algo en el colegio, bien, y todo, papá, mamá, se saca la mochila, ¡bum!, la manda por el piso, ¿no? Y usted ve en cámara lenta cómo la mochila va dando vueltas y va hacia el pedestal donde tiene el jarrón, golpea el pedestal, y de esas cosas donde uno cree que la presión que uno ejerce en las piernas va a ayudar a que el jarrón se quede en su lugar, usted se queda así orando e intercediendo de que no se cayó el jarrón, se rompió. Y a veces se puede cometer el gran error de decirle a los hijos, tú no me amas. Porque si tú me amaras, tú hubieses escuchado, la canción de los hubiera, tú hubieses escuchado lo que yo te conté acerca de ese jarrón. Y cómo ha pasado de generación en generación. El mismo rey de España bebió vino en ese jarrón, ¿no? Y tú lo acabas de romper pese a lo que te dije verdaderamente. Tú no me amas ni estimas a esta familia. ¿Le suena parecido? Tragedia. Con ese mensaje, el niño aprendió que las cosas están aquí y la persona está acá. Tragedia. Ese niño aprendió que no es importante. Ese niño aprendió que la relación con él no es importante. Claro, hay formas de corregir y llamar la atención en sabiduría en casos como esos, pero nunca podré poner en juego mi relación con mi hijo, con mi hija, por eso de allí. Al final son cosas. ¿O qué vale más? ¿El jarrón de la época de la independencia o el corazón de su hijo? Dígame qué vale más. ¿Qué vale más? El corazón de su hijo. Por ahí alguien dijo, ok, no ha tenido hijos. Entonces, padres saludables, ustedes están más despiertos, los de la mañana están más dormidos. Padres saludables van a priorizar la relación, el compartir tiempo, el estar con ellos. Otra vez, priorizar la relación sobre la experiencia. Entonces sucede que, qué sé yo, en el trabajo me dicen, mira, necesitamos de que tú estés el sábado aquí haciendo tiempo extra, te vamos a pagar bien el tiempo extra. Y justo ese día sábado es el partido donde su hijo lo van a estrenar como en la posición favorita de él en la cancha de fútbol. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Padres sabios priorizan la relación por encima de cualquier experiencia. Entonces ese padre, con mucho respeto, le dirá al jefe, ¿sabe qué, jefe? Mi hijo juega fútbol. Es la primera vez que él va a debutar en esa posición en el equipo. Él está muy contento.
yo creo que yo le puedo conseguir un reemplazo, pero yo no voy a estar aquí. ¿Qué hace un hijo que experimenta eso de parte de su papá y de su mamá? Van a decir, me aman. Y eso es vital para el desarrollo del carácter. Ok. Y por último, esta es la parte más quizás compleja de este paneo general, es que, y escuche bien esto por favor, nos han vendido la idea en Occidente, nosotros aquí, América, el mundo occidental, de Roma para la izquierda, ¿ya? Nos vendieron la idea en el mundo occidental con su filosofía de que una cosa es la manera en cómo los padres llevan a cabo su paternidad y lo que acontece de la puerta de la habitación de los padres para adentro. Eso es una cosa. Otra cosa es cómo los padres ejercen su paternidad con los hijos de la puerta de la habitación para afuera. Y no es así. Eso nos quisieron meter en la cabeza. Así como nos quisieron meter en la cabeza de que la escuela forma carácter, que el colegio entrega valores, de que la gente con la cual mi hijo se rodeará es la que le enseñará. Eso nos metió en la cabeza Occidente. Pero eso no es cierto, porque es los padres los que forman en la época de la escuela, son los padres los que forman y dirigen en sabiduría en la época del colegio, y es el contexto social que escogen los padres dónde desarrollarse lo que demarcará el cuadro de valores o la cancha de gente que va a rodear a los hijos. Ahora, lo mismo acontece acá. Aunque usted no lo crea, los matrimonios saludables son la gran característica que han marcado que los hijos crezcan de forma saludable. Porque si el pensamiento de Occidente fuera así, los muchachos que crecen en hogares disfuncionales, me incluyo, terminamos teniendo muchas cosas con las cuales lidiar a lo largo de la vida. Aun cuando haya estado papá y mamá presentes, ejerciendo paternidad, pero la disfuncionalidad dentro de la misma casa, del mismo hogar, ha generado problemas en el mediano y en el largo plazo. Claro, Dios está allí para cuidar, restaurar, renovar el corazón, poner virtudes nuevas, un espíritu nuevo, una cuestión, pero no puedo alejarme de la realidad. Y esta es la razón por la cual cuando uno lee en las Escrituras, y esto no está en sus claquetas, uno lee a un apóstol Pablo que cuando escribe por lo menos 2 cartas donde están estos textos muy marcados, que son los textos de familia, están en Colosenses y están en Efesios. Cuando uno lee a un Pablo que dice, este texto les va a gustar, dice así, someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Comienza así Efesios 5, 21, por allí, ¿no? Y luego más adelante dice, ¿no? ¿Cómo es este sometimiento mutuo en el matrimonio? Entonces, ¿cómo se somete el hombre a su mujer en el matrimonio? Entonces Pablo explica, maridos, amen de forma incondicional a sus esposas, así como a Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para presentársela pura, santa y sin contaminación, porque ninguno ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo nutre y lo alimenta. Así los hombres con las mujeres, así como Cristo hace con la iglesia. ¿Qué tal? Lindo modelo de hombre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por lo menos las voces femeninas pueden ayudarnos en esta mañana, ¿sí o no? Ok. Ahora, el mismo texto, dentro del contexto familiar, así como dijo cómo el hombre se somete a su esposa, el texto también va a decir cómo la mujer se somete a su esposo. Y a veces ahí es donde el discurso no gusta. ¿Por qué no gusta? Biblia patriarcalista, misógina, producto del Estado, punto suspensivo. No, la Biblia es equitativa. Entonces le dice a las mujeres, ¿quieren entender cómo es esto de que así como el hombre se somete a ustedes siendo así, ustedes se van a someter a su hombre siendo como? Y el apóstol Pedro usa 2 frases que son súper chéveres. Con un corazón afable y apacible. Y Pablo lo concluye hacia el final del capítulo 5,
6, cuando él dice, a final de cuentas, la mujer respete a su marido. ¿Qué le parece? Interesante, ¿verdad? Y no es de sorprenderse que justo después de estos dos grandes bloques que habla de cómo el hombre se somete a su mujer y cómo la mujer se somete a su esposo, Pablo luego diga, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo, y padres, no exasperen a ira a sus hijos para que no se desalienten. ¿Qué me está diciendo el texto en estructura? Es simple. ¿Qué hijo, qué hija no se va a someter a su padre si su padre ha tenido una constante cultura de amor incondicional, no solo para la esposa, sino también para ellos, y se ha preocupado por proveer, no solo la plata, proveer cariño, amor, emociones, cuidado, protección, sentimientos? No sé si me hago entender. Para un hijo no va a ser difícil someterse a un padre así. Para un hijo tampoco será problemático someterse a u obedecer a una madre cuando una madre tiene el corazón afable, apacible y en todo su proceder siempre muestra respeto a su papá y a los hijos. Entonces, por conclusión, dentro del texto, un matrimonio saludable es clave para engendrar y criar hijos saludables. Rompa cualquiera de estos principios y la ensalada sale mal. Se agria, sale mal todo. Y entonces, como nos metemos en este tema que no es tan cómodo hablar acerca de matrimonios saludables, porque esto está íntimamente correlacionado con la paternidad, es porque usted puede decir, sí, es que eso es ideal, pues. Y tengo el mismo criterio que usted, porque la Biblia, como libro, me va a presentar siempre el ideal de las cosas. ¿Qué es lo ideal? Que un hombre siempre sea así. ¿Qué es lo ideal? Que una esposa, una mujer, una madre siempre sea así. Eso es el ideal. Y la Biblia tiene que presentar el ideal. Pero también alguien puede hacer crítica y decir, pues, es que si la Biblia solamente nos presenta el ideal y esto no aterriza a la realidad, la Biblia deja de ser relevante para nuestra época. Y lo que Jesús y los apóstoles enseñaron deja de ser relevante, no tiene importancia. Y lo que hace el mundo de Occidente es que, si usted se pone a pensar, el mundo de Occidente ha roto el concepto ideal de las cosas. Matrimonio a la luz del ideal de Dios. Entonces el hombre se unirá a su mujer y será con ella, tendrá relaciones y será con ella una sola carne. Entonces el mundo de hoy en día, ¿qué es lo que dice? Eso es ideal. Hay 500,000 formas de ejercer cualquiera de las dos cosas y todas las combinaciones posibles. ¿Qué está haciendo la sociedad? Está agarrando el ideal de algo y no se está dando cuenta que cuando destruyen el ideal de algo, todo comienza a entrar en caos. Otra, lo que decíamos hace un ratito. ¿Qué decíamos? Una cosa es lo que pasa de la puerta de los padres hacia adentro, allí los padres se pueden por último hasta matarse entre ellos, pero otra cosa es cómo los padres ejerzan su paternidad de la puerta de la habitación para afuera. ¿En serio? ¿En serio que esa vaina funciona? Esa vaina no funciona, porque le estoy quitando el ideal de que un matrimonio saludable genera hijos saludables, y cuando yo rompo el ideal, mando todo al traste y lo destruyo. Así que tengo nuevos eruditos en el siglo XXI que me destruyen el ideal y no nos debemos sorprender en la clase de sociedad que tenemos hoy en día. ¿Sí me explico? ¿Me hago entender? ¿Sí? Sí. Interactúe conmigo, ¿ya? Ok. Lo ideal va a tener su razón de ser y la Biblia, por si acaso, va a abrazar las dos realidades.
La Biblia como libro va a presentar el ideal de las cosas, pero la Biblia también como libro, ¿qué va a hacer? Va a presentar la realidad de las cosas. Y si usted va a la Biblia y quiere encontrar el modelo perfecto de familia, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Nunca lo va a encontrar. Todas las familias, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, son disfuncionales, tienen problemas, falta un miembro se muere, hay preferitismos, hay acepción de personas, hay conflictos, hay venganzas, hay matanzas. Adán y Eva, ¿se acuerda? ¿De quién fue la culpa? Le preguntan a Adán, y Adán, ¿qué es lo que dijo? Eva, que tú hiciste. Le preguntan a Eva, ¿quién fue? La serpiente, que tú creaste. La serpiente, ¿qué pasó? El diablo, que tú también creaste. Es una locura. Pasa la primera familia y el primer asesinato se da entre hermanos. Caín mata a Abel. La gente muere. Vaya a la familia de Jacob, ¿no? ¿Se acuerda de Jacob? La mamá de Jacob era una mala mamá. Prefería a Jacob por encima de Esaú. Hacía acepción de personas. No le importó engañar a su propio marido. Su marido estaba ciego, tenía una discapacidad. O sea, sí, esa es la realidad. La Biblia como libro me va a presentar los dos escenarios, la realidad de las cosas y la dificultad que conlleva hacerle frente a la realidad, y también la Biblia me va a presentar el ideal que yo debo perseguir. Ya vamos a ver por qué, y ni siquiera porque algún texto de la Biblia lo diga. Ya vamos a ver algunas personas que piensan algo parecido a lo que queremos transmitir. En la Biblia usted nunca va a encontrar una historia que diga, había una vez, en un mundo perfecto y ordenado, donde toda la gente hacía lo correcto, una familia funcional que tuvo hijos perfectos porque hicieron las cosas perfectas. Eso en la Biblia no existe. No hay. ¿Por qué? Como buen libro oriental, los orientales tienen esa capacidad de poder tener conceptos tensionantes. Porque cuando hay conceptos tensionantes, los orientales llegaron a entender que la cosa funciona. Yo no soy ingeniero civil, no conozco estructuras, quizás usted lo sea, y si yo me equivoco en algo, sepa perdonar la ignorancia de su servidor, que lo poco que sabe lo aprendió de Discovery Channel y Discovery Kids. Pero creo que en términos generales, si usted quiere poner un puente entre dos orillas de un río, ¿verdad? Usted necesita tener fuerzas tensionantes a lo largo de la estructura, para que esas fuerzas tensionantes son las que le van a dar estabilidad para que los carros, camiones de distintos tonelajes puedan pasar de A a B. Así son los libros del Medio Oriente. Y la Biblia es un libro de allá. Por lo tanto, tiene estos dos elementos, lo ideal y lo real. Fíjese que esto está presente aún desde las letras mismas del Evangelio. 1 Corintios 15 dice, por ejemplo, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Ahí hay una tensión. ¿Por qué? Porque por un lado se presenta al Dios amoroso, todopoderoso, que se entrega y da su vida por la gente que ama, pero a la vez describe cuál es la realidad de la gente que ama. ¿Es la mejor gente? ¿Es la gente que tiene todo arreglado, todo perfecto, todo lindo, todo 10? No. ¿Por quién vino a morir el Señor? Por los pecadores, todos nosotros. No, según las Escrituras. Mire, otro texto, Juan 3:16, ese que se lo saben los niños chiquitos. De tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. ¿A qué mundo? Nosotros. Nuestro cosmos, que está hecho un caos, que es una locura, que nadie sabe cómo autogobernarse, la verdad. Bueno, pues a esta gente que no sabe cómo gobernarse a sí misma, por esa gente Dios vino a entregarse y a amarlos de forma incondicional. Tensión. Vamos con otra. Y esto también va para el tema del matrimonio. Mateo 5, verso 27, ahí hay un texto que usted lo ha conocido. Viene Jesús y le dice a los que los están escuchando, discípulos, fariseos, religiosos, bueno, está todo mezclado allí. Dice, ustedes han oído que se dijo. Claro, esto lo escribió Moisés en los 10 mandamientos. ¿Qué dijo allí? No cometerás adulterio. ¿No se acuerda la película? Sale el rayo, la tabla, y ahí se escriben los mandamientos. No cometerás adulterio. Pero viene Jesús y dice, ok, yo voy a poner un estándar más alto. ¿Cuál es el estándar más alto? Yo les digo, siguiente verso, yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón,
ya cometió adulterio con ella. Hoy puede salir la sagrada letra de aquella canción mundana, hombres, malditos hombres, ¿no? Pero para que vea de que el estándar ha quedado alto para todo el mundo ¿se acuerda de David Beckham? No, usted es más joven. ¿Se acuerda cuando salió la película con Chris Evans de Capitán América? ¿Se acuerda? Ok. Y entonces, y fue la locura, ¿no? Porque salió el soldado perfecto, bla, 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 las fotos y todo, y entonces aparecen Cosmopolitan, Vogue, algunas de esas cosas, y no, ahí nomás en Instagram, ya, para los que no tenemos plata para comprar revistas. Entonces, y sale la foto de Chris Evans en traje de baño, en las playas de la Gran Canaria, tomando sol. Entonces los hombres ya estamos en la última rueda del coche, ¿ya? De eso ya no hay que discutirlo, ya. Los hombres estamos allá y no hay nada que rescatar de allí. Pero usted está en el Instagram y aparece la foto de Chris Evans. Y por un segundo, y usted está casada, usted hace esto. Pasó el segundo, siguió viendo otra cosa. ¿Qué diría Jesús? ¿Escucharon qué se dijo? ¿No cometas adulterio? Yo digo que cualquier persona que vea a un hombre o una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella. Eso es ideal, porque uno aterriza eso a la realidad y uno dice, ¿quién puede? O sea, mi marido es mi marido, pero Chris Evans es Chris Evans. Merece, ¿no? Entonces, alguien podría argumentar, y los hombres, acuérdense, están en la última rueda del coche. Cualquier palo de escoba que se mueve, el hombre mira. ¿Ya? El ideal está aquí puesto por Jesús. Y en ocasiones es un ideal donde la vara ha sido levantada a un punto tan alto que nadie la puede topar siquiera. Nadie puede llegar allá. ¿Con qué fin? Por una simple y sencilla razón. Porque lo primero que Dios quiere hacer entender a la gente es de que a Él no le gusta la gente que condena. Jesús condenaba más bien a los que condenaban, pero se mostraba lleno de gracia y muere. ¿Por quiénes? Por los condenados. Así que si en nuestra realidad hemos metido las de andar en el camino, pues Jesús nos va a tratar con gracia, pero no para solaparnos. Dios va a hacer algo de tratarnos con gracia para llevarnos hacia el ideal. Aunque parezca inalcanzable, aunque sea inalcanzable. Pero ya vamos a entender las razones del ideal. Y vaya amarrando el concepto de ideal con un término nuestro, en castellano, que es el término utopía. ¿No? Aquella realidad que se desea alcanzar. Los pensadores tenían sus utopías. Bueno, el cristianismo también tiene sus ideales. Otra. Entonces los discípulos se quedan, ¿no? Más o menos, ¡ay, Señor! Si así es el matrimonio, y eso está en Mateo 19:10, dicen los discípulos, Señor, si así es la situación para mantener un matrimonio, ¿qué es mejor? Mejor es no casarse, pues, ¿no? Se imagina, ¿no? Los discípulos reaccionando así, quizás como nosotros igual, puchica, si ese es el ideal, ¿para qué casarse entonces? Y algo que aprendemos de Jesús, y es lo que va a acompañar nuestro diálogo en estas semanas, es que Jesús siempre le dijo el 100% de la verdad a la gente. Desear a alguien en tu corazón es pecaminoso, punto. Señor, pero no me estoy acostando con esa persona, no le estoy siendo infiel. No, ya lo fuiste, ¿ya? Jesús me va a decir siempre 100% la verdad de las cosas. Y por otro lado, Él nunca va a disminuir su gracia para trabajar con mi corazón. Yo también tengo que aterrizar a la realidad y darme cuenta, no he hecho bien, no he decidido bien, no he ejercido paternidad bien, no he hecho lo que es correcto, la fregué. Y la gracia de Dios va a estar allí para levantarnos y levantarnos hacia lo que Él considera que es ideal.
Juan establece el principio desde la encarnación. Juan 1:14 dice, el Verbo se hizo carne, se hizo como nosotros y habitó entre nosotros. Y contemplamos la gloria del unigénito que viene del Padre, ¿lleno de qué? Lleno de gracia y lleno de verdad. El Señor me va a decir en sus principios, en su palabra, en su texto, ¿qué es la verdad? No es que Jesús es 50% verdad, 50% gracia y creemos que eso es balance. Jesús es las dos cosas al mismo tiempo y al 100%. El Señor me va a decir 100% la verdad de las cosas, de mi conducta, mi vida, mis consecuencias, lo que me espera, pero al mismo tiempo me dará también la gracia para poder hacer frente a esa realidad que en la mayoría de ocasiones yo mismo y usted mismo nos metimos. Otro texto, Juan dice, la ley fue dada por Moisés, y más o menos, y no funcionó. Pero la gracia y la verdad han llegado por medio de Jesucristo. A lo largo de estas semanas, en el mes de la familia, no solo haremos pequeñas pausas para revisar estos temas que son positivos para la paternidad, sino también para trabajar este último argumento de que para ejercer una paternidad responsable se necesita un matrimonio saludable. Gracias por haber puesto atención. Hay un pensamiento que no es de ningún pensador que usted conozca, es un hombre común y corriente de los Estados Unidos, pero que tuvo una experiencia interesante. Este señor se llama Rick Jackson, y este hombre, en una de las conversaciones que él logra tener con mucha gente, él decía, yo me crié en una de las peores familias de Norteamérica. Ya se imaginará, pues, ¿no? Disfunciones, adicciones, ¿verdad? Al punto de que el Estado tiene que intervenir y retirar a ese muchacho de la casa de sus padres. ¿Se imagina la tragedia de familia que él haya vivido? Si a ese chico yo le hubiese quitado el ideal, ese chico hubiese dicho, no vale la pena tener familia, no vale la pena tener hijos, no vale la pena ser padre, no valen la pena los matrimonios, no vale la pena nada. Él comenta de que dentro de sus experiencias fue a distintos hogares de acogida, hasta que en el último hogar de acogida que él tuvo a los 13 años, que ya de 13 a 18, 5 años permanece con esa familia. Esa familia tenía sus notas, tenía sus asuntos, pero había algo que él probó en medio de esa dinámica de 5 años. Esa familia siempre se reunía a comer juntos, a la hora de la cena, que es la comida más importante allá en los Estados Unidos. Se reunían a comer juntos la cena y oraban juntos y conversaban en la mesa. Y el padre de familia escuchaba a los muchachos conversaban con su padre, con su madre. No había tema menospreciado, todos eran escuchados. Y este chico probó algo que para él era un ideal inalcanzable. Después de algunos años en esa experiencia, él logra decir lo siguiente, esto sí lo puede leer, dice, yo solo necesitaba verlo para desearlo. Y una vez que lo vi y lo experimenté, supe lo que deseaba. Hasta ese entonces no sabía que tal cosa existiera. ¿Qué queremos decir con esto? Si la Biblia me presenta un ideal es por una razón. La Biblia me presenta el ideal para que yo lo pueda degustar e invierta mi vida en alcanzarlo. Ya sea matrimonialmente, ya sea en la perspectiva de la paternidad responsable. Dios plantea el ideal para que yo invierta mi vida en alcanzarlo. Y quiero leerles por lo menos algunas citas. Esto no está aquí. Voy a rogar su atención por un momento más. Porque acuñamos el término utopía, ¿se acuerda? ¿No? Que se define como aquel estado ideal donde las cosas funcionan bien. Así que podríamos hacer una similitud entre utopía y el ideal que Dios plantea. No creo que estamos haciendo mal, ¿o sí? ¿Estamos bien? Ok. Víctor Hugo, por ejemplo, dice acerca de la utopía. ¿Sabe cuál es mi enfermedad? La utopía. ¿Sabe cuál es la suya? La rutina. La utopía es el porvenir que se esfuerza por nacer.
La rutina es el pasado que se obstina en seguir viviendo. Víctor Hugo, otro autor, Anatole France, dice lo siguiente: la utopía o el ideal, la utopía es el principio de todo progreso y el diseño de un futuro mejor. Oscar Wilde dice lo siguiente: el progreso es la realización de las utopías. José Ingenieros, quizás usted es más familiar con José Ingenieros, dice lo siguiente: en la utopía de ayer se incubó la realidad de hoy, así como en la utopía de mañana palpitarán las nuevas realidades. Y un último pensamiento de Edward Heriot decía así: una utopía es una realidad en potencia. Necesito el ideal. Necesito caminar a ese ideal. Porque caminando a ese ideal podremos experimentar lo que significa progreso en todo sentido. Y en lo que nos compete en esta serie, cómo enfrentamos la realidad de ser padres y cómo vamos generando matrimonios saludables para poder tener una paternidad responsable. Vamos a orar, si les parece. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque has considerado todas las variables de pensamiento al momento de entregar tus principios y de cómo podemos discernir la realidad. Te damos gracias, Señor, porque aun cuando en nuestro contexto de pensamiento filosófico las nuevas tendencias puedan estar en boga y existan nuevos eruditos que tratan de justificar esos planteamientos, los principios eternos dados por ti siguen incólumes, continúan en pie, y las edades, la historia, los efectos y las dinámicas dan la razón que lo que tú has establecido nos hace bien. Hoy que comenzamos esta serie en el mes de familia, danos la sabiduría para interiorizar lo que tu palabra enseña sobre esto y principios que son claros para nuestra vida. Demárcanos tú la cancha, Señor. Enséñanos a ser buenos padres. Enséñanos a como hombres ejercer nuestro rol y nuestra responsabilidad. Enséñanos también como madres, como mujeres, a ejercer nuestro rol y nuestra responsabilidad para con los nuestros. Y sobre todo, permítenos como comunidad tener matrimonios saludables, engendrar una sociedad saludable donde nuestros hijos crezcan de una forma saludable también, aún con las redundancias propias en esta oración. Te damos gracias, Señor, por todo. Llévanos con bendición a casa. Ayúdanos en esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Chao.